Gracias. ¿Me confirman si pueden ver el...? Sí, ¿no? Sí lo ven, ¿no? ¿Pueden ver la Confirmamos, pantalla? doctor. Gracias, Sí, muchas gracias. Bien, miren, el día de hoy ya es la última sesión con ustedes. Quiero agradecerles por compartir estas 4 sesiones. Es lo referente al procedimiento administrativo sancionador contra verificadores, ¿no? Ese es el último tema que le pedí a Ángel para poder tratarlo. Eh, Así, rápidamente, podemos hablar del procedimiento sancionador, ¿no? Es la facultad que se atribuye a las entidades para establecer infracciones administrativas y consecuencias sanciones a los administrados, ¿no? Diferenciamos el PAD, que es el procedimiento administrativo disciplinario, del procedimiento sancionador, ¿no? Son cosas distintas. El PAD, procedimiento administrativo disciplinario, es dirigido contra los mismos trabajadores, es decir, contra los mismos trabajadores de la entidad pública, ¿no? Por ejemplo, ¿no? SUNAR sanciona a su registrador, es un PAD, procedimiento administrativo disciplinario. En cambio, un PAS es cuando la entidad sanciona a terceros, ¿no? A los administrados, en este caso. Por ejemplo, si vamos a sancionar a un verificador, sería un PAS, no sería un PAD, ¿no? Muy bien, continuamos entonces. ¿Cuáles son los principios? Vamos a desarrollar en la parte final con mayor detalle estos principios del procedimiento administrativo sancionador. Legalidad, debido procedimiento, razonabilidad, tipicidad y retroactividad, concurso de infracciones, continuación de infracciones, causalidad, presunción de licitud, culpabilidad, non bis in idem y también la non reformatum impeium. A grandes rasgos debe haber siempre un derecho, ¿no? Si es que a un verificador, como algunos de ustedes los denuncian, la municipalidad o la denuncia un tercero, de repente porque han intervenido en una regularización de edificación, ustedes tienen derecho a un debido procedimiento. Significa que ustedes tienen derecho a defenderse, tienen que presentar su descargo, tienen que notificárseles y, por supuesto, las sanciones que se le pueden aplicar tienen que ser razonables, ¿no? Y tipificadas, significa que tienen que estar previamente establecidas, ¿no? No se va a poder sancionar a alguien si esa conducta que al momento de ser cometida no es sanción. Es decir, para que pueda sancionarse a alguien, previamente, normativamente, tiene que estar tipificada como tal. Es decir, tiene que decir que ese hecho es una infracción y como tal merece sanción. Eso está con principio de tipicidad, ¿no? La irretroactividad significa, pues, que las sanciones que se quieran imponer se refieren a infracciones cometidas, no hacia atrás, ¿no? Bien, vamos a ir avanzando. El poder sancionador de las entidades públicas, en caso SUNAR contra verificadores, no es indefinida, ¿no? Prescribe eh, en lo que señalen las leyes especiales, caso contrario a los 4 años, ¿no? Desde la fecha en que se cometió la infracción, ¿no? Este cómputo del plazo de prescripción, ¿qué significa prescripción? Es cuando la entidad ya no te puede sancionar. Por ejemplo, ¿no? Imaginemos que ustedes presentaron un título el año 2000 o el año 2010. Ya prescribió, ya no se te puede sancionar porque ya pasó el tiempo, ¿no? Entonces, es importante que ustedes conozcan estas reglas de la prescripción, toda vez que se puede amparar como un mecanismo de defensa cuando hagan su descargo, ¿no? Entonces, vamos a decir que el cómputo de prescripción de la facultad para determinar la existencia de infracciones comienza a partir en que la infracción se hubiera cometido en el caso de infracciones instantáneas o infracciones instantáneas de efectos permanentes, desde el día que se realizó la última acción constitutiva de la infracción en caso de infracciones continuadas, ¿no? O el día en que cesó la acción en caso de infracciones permanentes, ¿no? Este cómputo de plazo de prescripción solo se suspende con la iniciación del PAD, ¿no? Es decir, si usted iniciara un PAD antes que prescriba, ya no podemos decir que ocurre la prescripción, ya fue interrumpida, ¿no? En este caso, pues, se va a suspender con la iniciación del procedimiento sancionador a través de una notificación. Este cómputo debe reanudarse inmediatamente si el trámite de procedimiento sancionador se mantuviera paralizado por más de 25 días hábiles por causa no imputable al administrado, ¿no? La autoridad declara de oficio la prescripción
y da por concluido el procedimiento cuando advierte que se ha cumplido el plazo para determinar la existencia infracción. Entonces, puede ser que la entidad esté iniciando un procedimiento disciplinario contra ustedes y advierte que ya pasó el tiempo, ¿no? Entonces ya no les puede sancionar y de oficio la entidad puede, pues, tranquilamente dar por concluido. ¿Qué significa dar por concluido? Archivarlo, ¿no? También los administrados, en este caso los verificadores, pueden plantear la prescripción vía defensa y la autoridad debe resolverla sin más trámite que la constatación de los plazos. Entonces, en su descargo, ustedes también pueden invocar la prescripción, ¿no? Si se declara la prescripción, la autoridad podrá iniciar las acciones necesarias para determinar las causas y responsabilidades de la inacción administrativa. Es decir, si ha operado la prescripción es porque ha habido algún órgano de la entidad que no ha llevado a cabo la investigación. Entonces, puede sancionar la entidad a sus mismos trabajadores por no haber llevado a cabo la investigación, siempre y cuando se advierta que se hayan producido situaciones de negligencia. ¿Cuáles son las características de este procedimiento sancionador? Tiene que diferenciar y su estructura entre la autoridad que conduce la fase instructora y la que decide la aplicación de la sanción. ¿Qué es una fase instructora? El que va a llevar a cabo todos los actos para determinar si existe o no alguna infracción. Esa es la fase instructora. En cambio, el órgano ejecutor de la sanción, ¿no? El órgano sancionador, es diferente, no son lo mismo. Por eso es que se establece con una característica del procedimiento sancionador que sean diferentes. La autoridad que va a investigar, que va a hacer la instrucción, y la autoridad que va a sancionar. Hay que considerar también que los hechos probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a las entidades en sus procedimientos sancionadores, ¿no? También tiene que notificarse a los administrados los hechos que se le imputen a título de cargo. Es un derecho que tienen ustedes que le notifiquen de la denuncia que le han realizado. También la calificación de las infracciones, que tales hechos pueden consistir la expresión de las sanciones en su caso, que le pueden imponer, así como la autoridad competente para imponer la sanción y la que norma atribuye tal competencia. Eso significa que cuando se le inicia PAD, tiene que notificarlo ustedes con estos elementos. ¿Por qué se le está acusando? ¿Por qué se le está denunciando? ¿Por qué se le quiere sancionar? ¿Cuáles son los hechos que le están imputando? Eh, ¿En qué consisten las infracciones, ¿no? ¿Y qué hechos pueden constituir ello? Y las sanciones posibles que se le pueden imponer. Y también qué autoridad va a imponer la sanción y la norma que atribuye tal competencia. Son datos relevantes que deben estar en una resolución de inicio de PAD, por ejemplo. Y también tienen un plazo de 5 días para que puedan realizar sus alegaciones y usar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico. Los administrados, en este caso los verificadores, por ejemplo, en este PAS, pueden aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y otras diligencias permitidas, sin que la abstención, es decir, el hecho que ustedes no hagan cargo, no hagan uso de estos derechos, pueda considerarse como elemento de juicio en contra de su situación. La administración lo que tiene que hacer es revisar las resoluciones administrativas fundadas en hechos contradictorios con los probados en las resoluciones judiciales con calidad de cosa juzgada, conforme a las normas que regulan los procedimientos de revisión de oficio. ¿Cómo se tramita? De oficio, ¿no? Es decir, un PAS, un procedimiento sancionador es de oficio. Puede ser por propia iniciativa de la autoridad o por orden superior, por petición motivada de los otros o entidades o por denuncia. ¿Qué pasa con el procedimiento sancionador? Miren, los procedimientos sancionadores que he visto cuando trabajaba en la zona 9, generalmente era por denuncias que hacían las municipalidades, ¿no? Les recordaba a ustedes que en una declaratoria de edificación por regularización, nosotros los registradores mandábamos una copia al usuario. El original se queda en el registro y otra copia a la municipalidad. Y la municipalidad hacía un control de verificación posterior y allí verificaba pues que esa declaración que había hecho el verificador era presuntamente falsa, porque ellos tenían en su base de datos que las construcciones eran recientes y no conforme se había declarado. Entonces, lo que hacía la municipalidad era denunciar al verificador y la SUNAT lleva a cabo este procedimiento sancionador. Entonces, vamos a decir que hay que hacer una investigación preliminar de ser necesaria. Se notifica al posible sancionado para que haga sus descargos un plazo no menor de 5 días.
Se presenta el descargo o se vence el plazo, se realizan todas las actuaciones necesarias, ¿no? Entonces, la autoridad que va a hacer la instrucción recolecta pruebas y puede concluir, puede determinar la existencia de una infracción y se impone una sanción. Y aquí puede decir también que no existe la infracción. Esta autoridad emite un informe final de instrucción y ahí va a determinar de manera motivada qué conductas se consideran probadas y son posibles de infracción. Hay que decir también que en esa resolución tiene que estar la norma que prevé la imposición de sanción y la sanción propuesta o la declaración de no existencia de infracción según corresponda. Pero la autoridad entonces tiene dos opciones. Una es, efectivamente, abrir el procedimiento disciplinario, señalando pues cuál es la infracción, la posible sanción y la norma en que se fundamenta. O también puede pues declarar que no hay infracción y con eso se archivaría, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta, señores? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Continuamos entonces. Continuamos entonces. Una vez que se recibe el informe final, ¿ya? El órgano competente para decir la aplicación de la sanción, o sea, el órgano sancionador, eh, puede disponer la realización de actuaciones complementarias, ¿no? Siempre que considere indispensables para resolver el procedimiento, ¿no? El informe final de instrucción debe ser notificado al administrado para que formule sus descargos en un plazo no menor de 5 días hábiles. Esta resolución que aplique la sanción o la decisión de archivar el procedimiento es notificada tanto al administrado como al órgano o entidad que formuló la solicitud o quien denunció la infracción en el caso. Entonces, ¿qué significa? La autoridad instructora hace su informe y el órgano competente que va a sancionar o no sancionar puede también realizar actuaciones complementarias, siempre que considere que es mejor para resolver el procedimiento. Este informe final de instrucción se notifica al administrado para que haga sus descargos en un plazo no menor de 5 días hábiles. Esta resolución que aplica la sanción o la decisión de archivar el procedimiento se notifica tanto al administrado como al órgano o entidad que formulará la solicitud y a quien denunció la infracción de ser el caso. Entonces va a haber, pues, en este caso, un informe de la autoridad instructora y un informe de la, en este caso, el que va a aplicar la sanción, ¿no? Y se saca una resolución y ahí se decide si se sanciona o no se sanciona. Hemos hablado de la prescripción, hemos dicho que la prescripción opera pues como máximo 4 años, pero también hay un tema de caducidad. ¿Cómo diferencio la caducidad con la prescripción? La caducidad es mucho más fuerte, ¿no? Es mucho más fuerte que la prescripción, porque la prescripción te limita a que ya no se pueda iniciar un procedimiento, es decir, prescribe la acción. En cambio, cuando se habla de caducidad del procedimiento sancionador, en esos casos eh, ya no hay algún derecho o alguna acción, ¿no? El plazo para resolver los procedimientos sancionadores es de 9 meses desde la notificación, la imputación de cargos, y ese plazo puede ser ampliado de manera excepcional por 3 meses más, ¿ya? Y el órgano competente debe emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo. La caducidad administrativa no aplica al procedimiento recursivo si las entidades tienen un plazo mayor para resolver la caducidad, ¿no? Transcurrido el plazo máximo para resolver, sin que se notifique la resolución respectiva, se entiende automáticamente caducado administrativamente el procedimiento y se procede a su archivo, ¿no? ¿Quién declara la caducidad? El órgano competente, ¿no? También el administrado puede solicitar la caducidad administrativa en caso de que el órgano competente no lo haya declarado de oficio. Entonces, la caducidad puede ser declarada de oficio por la autoridad competente, pero también puede pedirlo el administrado, ¿no? Si la infracción no ha prescrito, el órgano competente evalúa el inicio de un nuevo procedimiento sancionador. El procedimiento caducado administrativamente no interrumpe la prescripción. Esta declaración de caducidad no deja sin efecto actuaciones de fiscalización y los medios probatorios que no puedan o no resulten necesarios hacer autónomamente. Inclusive puede haber medidas preventivas, correctivas y cautelares que son vigentes por 3 meses adicionales, en tanto se inicia pues un nuevo procedimiento sancionador, luego del cual caduca. Muy bien,
Esto es el marco general entonces del procedimiento sancionador. Ahora vamos a ver la figura de verificador responsable según la ley 27157, ¿no? Bien, como les explicaba en la clase pasada, hay que diferenciar al verificador responsable del verificador común y del verificador ad hoc. Es decir, eh, el reglamento de la ley 27157 nos dice que dentro de los verificadores comunes están los verificadores responsables. Pero ¿quiénes son los verificadores responsables? Solamente aquellos, ¿no?, que son arquitectos, ingenieros civiles, porque estamos hablando de edificaciones, de construcciones. Ellos van a inscribirse dentro del índice de verificadores de cargo de la SUNAR y tienen como responsabilidad organizar, tramitar el expediente de regularización, ¿no?, constatar la existencia y características de la edificación, el cumplimiento de las normas y parámetros urbanísticos. Y ahí viene pues el tema de las cargas que hemos explicado la clase pasada, ¿no? Confirma que los planos que están en el expediente son lo que corresponde a la física, ¿no? Si el verificador dice que aquí hay una edificación de 5 pisos, debe ser tal, ¿no? Porque la ley dice, se habla pues del principio de veracidad, ¿no?, la verdad material. Se entiende que el verificador pues ha tenido que revisar eso y está en su responsabilidad, ¿no? Si eso es falso, ya se va a ver pues en el procedimiento, ¿no? Entonces, ellos asumen la responsabilidad de constatar la existencia y característica de la edificación. Alguien dirá, pero si nosotros no hemos construido, es verdad, no han construido, pero ustedes pueden verificar, pues, pueden ver cuántos pisos tiene esa edificación, eso sí lo pueden hacer. Y por supuesto el cumplimiento de las normas y parámetros urbanísticos y edificatorios, porque son datos objetivos, ¿no? Ustedes pueden ver si ha cumplido con el tema de retiro, si ha cumplido con el tema de aire libre, si ha cumplido con la altura máxima, ¿no? Y además tiene que confirmar que los planos que se adjuntan al expediente corresponden a la realidad física del terreno y la edificación. Y verifica que los predios que corresponden a habilitaciones semirrústicas cumplan con las condiciones y requisitos respectivos para actualización registral, ¿no? Ese es el caso del verificador que actúa en lo que es la actualización registral, ¿no? Muy bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta, por favor, señores? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿No hay preguntas? Luego tenemos el índice de verificadores, ¿no? Eso fue aprobado por la resolución 188/2004 SUNAR, ¿no? En esa resolución claramente se indica quiénes son los profesionales, ¿no? Los arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros agrónomos, ingenieros agrícolas, ingenieros geógrafos y abogados que reúnen los requisitos establecidos en el reglamento de índice verificador. Esos forman parte del índice de verificadores, ¿no? Y con respecto, pues, a las zonales y el índice de verificadores, se dice pues que este índice de verificadores está conformado por secciones. Tenemos sección de verificadores comunes, sección de verificadores ad hoc, de reglamento de la ley 27257, y en la sección de verificadores comunes solo podrán inscribirse los arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros agrónomos, ingenieros agrícolas, ingenieros geógrafos. Ya, claro, esos son ingenieros comunes. Pero cuando hablo de verificador responsable, en la ley 27157 me refiero solamente a los arquitectos y ingenieros civiles. En verificadores ad hoc se inscriben solamente los arquitectos o ingenieros que son acreditados por las entidades. Puede ser Ministerio de Cultura, puede ser la SBN, o otras entidades también. Y en los verificadores legales están pues los abogados que certifiquen los formularios registrales de posesión y sus anexos. ¿Cuál es la competencia que tiene un verificador responsable? Estos profesionales eh, ejercen su función respecto de actos o contratos referidos a predios ubicados en el ámbito territorial de la zona registral en cuyo índice se encuentran inscritos. Esa es la competencia que tienen los verificadores. ¿Cuáles son los requisitos para inscribirse como verificador? Ustedes miran, ¿por qué estamos viendo esto? Porque estos datos son relevantes para ver lo de su responsabilidad, ¿no? Tienen que estar en plena capacidad de ejercicio de derechos civiles. Pueden tener título de arquitecto, abogado, ingeniero civil, agrónomo, agrícola o geógrafo, expedido por la Universidad Peruana o revalidado conforme a ley. Si fuera un verificador, puede tener otro título de ingeniero de otra especialidad. Tienen que ser miembros de un colegio de abogados, colegio de arquitectos del Perú o colegio de ingenieros del Perú según correspondan. Tienen que ser debidamente colegiados, entonces.
no hayan sido condenados ni son procesados por la comisión de delito doloso. A ver, aquí hay una pregunta, me parece, a ver. Dice, las municipalidades tienen profesionales, arquitectos, ingenieros, pueden haber verificadores ad hoc. A ver, ¿las municipalidades pueden tener verificadores ad hoc? Bueno, en principio, vamos a decir, las municipalidades, en el tema de catadores de fábrica, ¿no? El tema de catadores de fábrica, eh, no tienen sus verificadores, ¿no? Ellos tienen sus profesionales responsables, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Según la ley 23090, eh, hay dos tipos, ¿no? Por profesionales responsables o también por comisiones técnicas, ¿no? Y también hay revisores urbanos, ¿no? Entonces, las municipalidades dentro de sus comisiones técnicas estarían pues los profesionales que hacemos referencia. Entonces, ellos no he visto que tengan sus verificadores, ¿no? Sus verificadores. Toda vez, ¿y cuándo intervendría, no? ¿Cuándo interviene el verificador ad hoc? Por ejemplo, la altura máxima, ¿no? Son el tipo en el cual hay edificaciones de más de 5 pisos. Entonces, ¿quiénes intervienen ahí? Senepred, ¿no? Senepred le correspondería. Entonces, en realidad, más que verificadores, lo que ellos tienen son comisiones técnicas dentro de las municipalidades en el cual están los profesionales, ¿no? Muy bien. Entonces, decimos que tampoco haya sido condenado por delito doloso, no haya sido inhabilitado en ninguno de los índices al cargo de registro y no estar en estado de insolvencia o quiebra, ¿no? ¿Qué funciones debe cumplir el verificador? Ya lo hemos dicho nosotros. Exactitud. Debe certificar la exactitud del área, linderos y medidas perimétricas que aparecen en el FOR, en los planos y demás documentos que requieran de su intervención. La concordancia entre la realidad física y la información contenida en la documentación presentada, que los predios cumplan con las normas de zonificación y demás normas técnicas sobre edificaciones. En los casos de enumeración de los predios urbanos inscritos, que el área de los predios resultantes no sea menor al área mínima de habitabilidad. Eso también lo tienen que verificar los verificadores, ¿no? ¿Qué más? Si fuera un verificador legal, va a revisar, pues, si es que a ver, acá hay una pregunta, me parece, a ver, vamos a ver. Dice, las municipalidades tienen profesionales, arquitectos y pueden haber verificadores ad hoc municipales. Dice, existe el área de rentas que se hacen fiscalizaciones prediales. Ahí podría estar su competencia. Claro, Arturo, generalmente las municipalidades, como te decía, en el caso de catadores de fábricas, ¿no? Ellos intervienen ahí los profesionales, ¿no? Y no he visto caras técnicas cuando interviene la municipalidad con la ley 2990, no, no lo he visto, ¿no? Entonces, no veo la necesidad de que la municipalidad tenga sus verificadores, toda vez que ellos son dueños del proceso, ¿no? Es decir, lo regular, ¿cuál es? Cuando se hace una edificación, voy ante la municipalidad y saco mi licencia de obra, ¿no? Entonces, eso es el camino, digamos, eh, usual que se debería hacer, ¿no? Por eso es que ustedes no van a ver que cuando ha sido aprobada una edificación, una que otra edificación por municipalidades, no hay carga, ¿no? Porque se entiende que los verificadores, en este caso, pues, los profesionales técnicos de las municipalidades han tenido que revisar documentación, ¿no? Muy bien. Otra función de los verificadores legales es que la suscripción de firmas e impresión de huellas dactilares que constan en el for de posesión y anexos corresponden a los intervinientes y que estos se prenden su voluntad libremente, ¿no? Los verificadores legales, entonces, también existen verificadores legales que se van a intervenir, pues, en caso de pedidos rurales generalmente, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad de este verificador? El que está inscrito como verificador en índice de verificadores es responsable civil penalmente por los daños y perjuicios que por dolo o culpa ocasionen el ejercicio de su función de verificador al interesado o tercero, ¿no? Es lo que dice el reglamento de verificadores. Ya, bien. mm, Se establecen dos tipos de procedimientos, ¿no? Uno es la fiscalización y otro es el procedimiento sancionador propiamente dicho. Esta fiscalización lo debería realizar el jefe zonal, ¿no? Incluso se puede contratar servicios terceros. Esto es verificar el cumplimiento de las funciones y obligaciones del verificador inscrito en el índice de verificadores será realizada a través del procedimiento de muestreo por el personal que para el efecto designe la jefatura de la zona registrada respectiva, ¿no? Se puede contratar los servicios de terceros para la realización de la fiscalización.
¿Cuáles son los alcances de la fiscalización que hace la entidad? La zona registral puede realizar estas funciones de fiscalización. La constatación de la veracidad de la declaración jurada contenida en el formato de ingreso de índice de verificadores, la constatación de la autenticidad de los documentos presentados para la inscripción en el índice de verificadores, el cumplimiento de las obligaciones y funciones establecidas en el presente reglamento. Esto es lo que debería revisar esta fiscalización que hace de oficio la propia entidad, sin que exista denuncia. Una vez que se ha llegado a la fiscalización, el responsable de este órgano de fiscalización presenta un informe al jefe zonal con el resultado de la fiscalización efectuada. Y si hubiera irregularidades, en este caso se puede iniciar un procedimiento sancionador contra, en este caso, pues, los verificadores. ¿Cuáles son las conductas sancionables a un verificador, ¿no? Bien, estas son las siguientes. Transgresiones a la normativa técnica vigente en el ejercicio de su función de verificador, ¿no? Ese era lo primero, ¿no? Transgresión a la normativa técnica vigente en el ejercicio de su función de verificador. No está cumpliendo con reglamentos de edificaciones. Falsedad en la información o documentación presentada por el verificador en ejercicio de su función. Esto es lo que se ha visto más, ¿no? El verificador declara que una edificación es del año, por ejemplo, 2005 y en realidad ha sido 2025, ¿no? Y eso, ¿quién lo va a acreditar? La municipalidad. Falsedad en la declaración jurada de los documentos presentados, ¿no? Con la solicitud de ingreso de índice de verificadores. También, ¿no? Han presentado documentos falsos para que se pueda inscribirse como verificadores en este índice, ¿no? ¿Cuál es la sanción? El verificador, aquí se hará cancelado eh, su inscripción, ¿no? Entonces, si se llega a acreditar estas infracciones, se procede a cancelar la inscripción del verificador en el índice, ¿no? ¿Y cuál es la consecuencia? El verificador que ha cancelado su inscripción no puede, pues, volver a solicitar su inscripción en el índice de verificadores, sino después de transcurridos 5 años desde la resolución sancionadora habría quedado firme. Entonces, esa es la sanción. O sea, tiene que pasar 5 años para que un verificador que tiene cancelación pueda de nuevo solicitar su inscripción en este índice, ¿no? Ustedes miran, ¿y por qué es importante que se inscriba en este índice? Lo que pasa es que no pueden intervenir en las regulaciones de fábrica aquellos verificadores que han sido cancelados del índice. El registro lo va a observar ese título, ¿no? Porque no tiene legitimidad al no estar una inscripción vigente, ¿no? El artículo 35 del índice de verificadores nos dice lo siguiente. En caso de faltas incurridas por el profesional inscrito en el índice de verificadores, ejerciendo su función verificador en el procedimiento de regulación de edificaciones, se aplican los artículos 15 y siguientes reglamento de la Ley 27257, aprobada por Decreto Supremo 08-2000. Se refiere, pues, al Decreto Supremo 035-2006, vivienda, ¿no? Muy bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, por favor, señores? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, señores, por favor? ¿No hay preguntas? Muy bien, continuamos entonces. Mire, según el reglamento de la ley 27157, el verificador puede hacer observaciones. Si hay discrepancias entre la área real de terreno y sus linderos medidas perimétricas con lo que aparece en la partida, o hay transgresiones en normativa urbanística o edificaciones, el verificador responsable las hace constar en el informe técnico de verificación como observaciones. Y ahí pues salen las cargas, ¿no? Ahora, si son densidad neta y coeficiente de edificación, formula observación solamente en los casos que los índices reales que están en el informe técnico de verificación excedan en más del 25%, ¿no? Si es el tema de área libre, solo se observará si es inferior en más del 25% del porcentaje reglamentario, ¿no? Y el verificador ad hoc va a intervenir
constatando la existencia de agresión a las normas de protección de bienes inmuebles, que son inmuebles que constituyen parte integrante del patrimonio cultural de la nación, natural o de seguridad, entre otras, y la hace constar como observaciones en su informe, precisando sus naturaleza y efectos. Entonces, también puede haber cargas, porque así lo está manifestando pues, el verificador ad hoc. Pero recuerden ustedes que les explicaba en las primeras clases que el verificador ad hoc es una especie de verificador público, ¿no? Esto es, él representa una entidad pública. Y aquí en la ley 27957 nos va a decir pues la responsabilidad de los verificadores, ¿no? ¿Y en qué consiste, no? Ahí se va a indicar lo siguiente, ¿no? Dice, todo verificador responde por la veracidad del informe que emite, ¿no? ¿En dónde está entonces la responsabilidad del verificador en su informe? De eso es responsable, ese producto. Entonces van a responder por lo que dice ese informe. Si su informe dice, he constatado 3 pisos, cuando en realidad son 5 o 6, él va a responder por ese dato. También va a responder por la correspondencia entre los planos de realidad física del predio. El predio no guarda concordancia con la partida, entonces dibuja un plano que no concuerda con realidad física. Ahí también responde. Pero ellos no son responsables por el proceso constructivo. Por ejemplo, ¿no? Imaginemos, un verificador regulariza una catalificación y luego pues el edificio se cae, ¿no? Él, al no ser responsable del proceso constructivo, él no tendría por qué asumir esa responsabilidad, ¿no? Tampoco es responsable de la estabilidad estructural de la edificación que regulariza. Tampoco es su responsabilidad. ¿Quiénes serán responsables de ello? Los que han construido, pues. Acuérdense que el verificador solamente eleva un expediente y está regularizando una edificación que se construyó con anterioridad, ¿no? ¿Y cuáles son las sanciones que se le pueden imponer a un verificador? Uno, una suspensión temporal no menor de 15 días ni mayor de 6 meses cuando les falta leve. Si es una falta leve, se le suspende, ¿no? 15 días ni mayor de 6 meses. Y si es grave, cancelación de su registro, si falta grave, o a la tercera suspensión por falta leve. Hay otra sanción que es una inhabilitación temporal o definitiva del ejercicio profesional que será dispuesta por el juez a denuncia del propietario, del colegio profesional al que pertenece, la municipalidad y el registro ante el cual se cometió el hecho, cuando la falta implique comisión de un delito sin perjuicio de las sanciones previstas por ley. Estas son las sanciones que pueden haber: suspensión temporal, cancelación de registro o la inhabilitación temporal definitiva. ¿Pero quién lo da eso? El juez. El juez. ¿Ya? En los dos primeros casos, la suspensión temporal y la cancelación de su registro lo hace SUNAR. SUNAR sanciona. Ya, dice Arturo, dice, el verificador ad hoc se inscribe también en SUNAR. De no ser así, la entidad está obligada a remitir la resolución de presión a la SUNAR. Sí, hemos visto acá, miren, acá retrocedemos un poquito. Cuando hablamos del índice de verificadores, acá está, miren. Índice por zona, dice. En la sección de verificadores ad hoc del reglamento de la ley 2757 se inscribirán los arquitectos e ingenieros que sean acreditados como tales por las entidades mencionadas. Entonces, sí, se inscriben también los verificadores ad hoc y tienen que haber sido acreditados por las entidades mencionadas, ¿no? Sí, sí se inscriben, ¿no? Sí se inscriben. Muy bien, continuamos. ¿Y cuáles son las faltas leves, no? A ver, las faltas leves son ejercer funciones de verificador fuera del ámbito que le corresponde, ¿no? Un verificador tiene competencia, digamos, en la zona 9, ¿no?
y empieza... ¿Es obligatorio? Ah, bueno, muy buena pregunta, ¿no? Muy buena pregunta. Mire, eh, hay veces, he visto, que la entidad presenta un verificador, ¿no? Claro, y ahí si no está inscrito, seguramente le van a pedir, pues, que tenga resoluciones que lo acrediten, ¿no? Lo ideal sería que la entidad haya mandado la documentación antes y eso esté ya en el índice de verificadores, ¿no? En realidad debería ser así, ¿no? Pero en caso que no fuera así, y si hubiera una observación de registro, creo que ahí la entidad pudiera juntar la documentación, se puede hacer la inscripción en índice de verificadores y luego continuar con el trámite, ¿no? Entonces, por ahí se puede solucionar ese problema, ¿no? Para ver ese tema, vamos a entrar al índice de verificadores. Un momento, por favor. Compartimos pantalla. Ya, esto es gratuito, ¿no? Esta es una plataforma gratuita. Existe consulta de verificadores y necesitas un índice nacional de verificadores, ¿no? A ver, podemos mandar, por ejemplo, la zona 9. Ahí debería aparecer, pues, los verificadores, ¿no? Esperemos aquí. Un momento, por favor. Y aquí están los verificadores, miren, los nombres. Están con verificadores comunes. Son registros gratuitos, ¿no? Están. Aquí también están los verificadores catastrales, ¿no? Verificadores catastrales también están. Bien, vamos a retroceder a ver. Verificadores comunes, verificadores catastrales. Yo pienso que lo pueden acreditar. No habría mucho problema en eso. Puedo poner los nombres acá. Muy bien. No habría problema, creo. Ya. Tendría que solamente acreditarlo, ¿ya? Un verificador común puede ser ad hoc también. Puede haber ahí un conflicto de intereses, ¿no? Porque en realidad, si hemos dicho que él va a actuar como verificador público, no pudiera a su vez actuar como un verificador responsable, ¿no? Creo que ahí hay porque eh, o uno eh, es privado o es público, ¿no? Claro, pero por un tema ético, no creo que el Ministerio de Cultura te vaya a contratar con verificador ad hoc, por ejemplo, si eres un verificador responsable y que sigue haciendo su trabajo, ¿no? Ya dependería, pues, de la entidad, ¿no? Si te contrata o no con verificador ad hoc, ¿no? Lo ideal es que no sea así, ¿no? Si estos son verificadores ad hoc, representa una entidad pública, ¿no? Lo ideal sería eso, ¿no? No he tenido un caso en el cual un verificador ad hoc sea verificador responsable, ¿no? Generalmente son personas distintas, ¿no? Generalmente, digo, son personas distintas. Considero que así debería ser, ¿no? Porque si no, pues el conflicto de intereses, ¿no? O sea, por ejemplo, pongo un caso bien extremo, ¿no? Imagines que el verificador responsable está
ha regularizado una edificación, ¿ah? Y luego va a la entidad, Ministerio de Cultura, y ahí la pone como verificador ad hoc. O sea, él mismo se va a fiscalizar lo que él ha hecho. Y eso, pues, es claramente, es absurdo, ¿no? ¿Cómo yo mismo voy a evaluar, ¿no? Eso no se puede dar, ¿no? Habría una contradicción, el registro te va a observar, ¿no? Entonces, definitivamente no se va a poder dar ahí, ¿no? Porque generaría después un problema. El registro va a decir, oye, ¿quién ha firmado el FOR? El verificador responsable. ¿Y quién es verificador ahora? Ad hoc. Ese mismo. Entonces ahí no se puede dar eso, ¿no? Entonces ahí vas a tener problemas en la inscripción registral, ¿no? Hay un conflicto de intereses, ¿no? Claro, tú puedes renunciar, pero si has visto ese mismo caso, no puede ser verificador ad hoc ahí, ¿no? Porque ahí habría, pues, un conflicto de intereses, reitero, ¿no? Oye, continuamos entonces. Estamos hablando de las faltas leves, ¿no? Omitir el informe técnico las observaciones subsanables, incurrir en error involuntario respecto a los datos que consignen en el foro en sus informes. Son errores leves, en realidad faltas leves, ¿no? Desde luego. ¿Y cuáles son faltas graves, ¿no? Y ahí sí la pueden cancelar del asiento. Proporcionar informe intencional, ya, informe intencional, van, un momento. Proporcionar intencionalmente datos falsos o presentar documentación fraguada, ¿no? Omitir el informe de verificación, las observaciones no subsanables, ejercer intencionalmente como verificador si ha sido suspendido o cancelado su registro de verificador. Imagínense, ¿no? A un verificador lo han cancelado y él sigue firmando documentos, ¿no? Eso es una falta grave, ¿no? Definitivamente. Entonces, si uno proporciona intencionalmente datos falsos o presenta documentación fraguada, es una falta grave, ¿no? Lo mismo cuando omite las cargas no subsanables, ¿no? Ahí también falta grave. O ejercer intencionalmente como verificador si ha sido suspendido o cancelado su registro de verificador, ¿no? Tratándose de verificadores inscritos, a ver, acá hay una pregunta, creo, un momento, por favor. Dice, ¿desde cuándo inicia la suspensión? Desde que te sancionan, pues, ¿no? Sale la resolución, desde ahí te notifican y de ahí empieza la suspensión, ¿no? Muy bien. Vamos a ver el procedimiento, ¿ya? El procedimiento de sanción, ¿no? A ver, mire, si son, vamos a decir, si son verificadores inscritos en la SUNAR, vamos a decir que la primera instancia será, pues, el jefe zonal, ¿no? Si son verificadores inscritos en el índice de cargo de registro de predios, es competente en primera instancia el jefe zonal, ¿no? ¿Y quién será segunda instancia? Sería, pues, el directorio de la SUNAR, ¿no? Primera instancia, entonces, jefe zonal. Segunda instancia será el directorio de la SUNAR. A ver. A ver, dice Arturo, dice, ¿qué pasa si tengo un trabajo encargado antes de la fecha de sanción y posteriormente ya no puedo ejercer? El propietario puede iniciar un proceso legal. ¿Qué se hace en este caso? Bien, en esos casos lo que puede hacerse pues es cambiar, ¿no? De verificador, ¿no? No hay necesidad de un proceso penal, ¿no? Simplemente están haciendo un trabajo, ¿no? Y no lo han terminado, ya no lo pueden presentar.
Simplemente decirle al propietario, pues, mire, aquí me han cancelado en mi registro, ¿no? Y que otro verificador continúe con el trabajo, ¿no? El que va a firmar el expediente ya sería otro verificador, ¿no? No sería un proceso legal porque ustedes no tenían conocimiento, pues, de ese procedimiento, ¿no? Muy bien. En el reglamento de índice de verificadores se precisa mejor el tema de las competencias, ¿no? Ahí se dice primera instancia, el jefe zonal, en la que se cometió la falta. En segunda instancia, pues, el director de la SUNAR, ¿no? A las 8 tenemos un break de 10 minutos, señores. El artículo 37 del procedimiento sancionador, en este caso, del índice de verificadores, nos remite al artículo 235 y siguientes de la ley 2744 que hemos estado comentando. Entonces, vamos a decir que en el procedimiento sancionador tienes que respetarse las reglas que hemos estado explicando, ¿no? Efectivamente, hemos visto nosotros los principios, vamos a remarcarlo también más adelante. eh, Tenemos que cumplir con con esas reglas, con esos principios. No podemos sancionar a alguien si es que no ha sido debidamente notificado, por ejemplo, ¿no? Otro es si no le hemos dejado la oportunidad que presente su descargo, ¿no? Eso sería contravenir el debido procedimiento, ¿no? ¿Cómo se da la cancelación de la inscripción en el índice? La cancelación de la inscripción en el índice de verificadores de una zona registral, como consecuencia de la aplicación de la sanción, conlleva pues a la cancelación de la inscripción de los índices de las demás zonas registrales. Eso es importante, ¿no? Si en zona registral uno se cancela, se debe también cancelar en todas las zonas registrales, ¿no? Eso de ahí es algo muy importante, ¿no? Dice, la cancelación de la inscripción del índice de verificadores de una zona, como consecuencia de la aplicación de la sanción, conlleva a la cancelación de la inscripción en los índices de las demás zonas registrales en los que se hubiera inscrito el verificador sancionado. Imaginemos que un verificador que se inscribió en las 14 zonas, lo cancelaron en uno, en todas las demás zonas también tiene que cancelarlo. ¿Quién es el competente? La cancelación va a ser realizada por el registrador competente de la sede zonal en la que se tramitó el procedimiento sancionador, en mérito de la resolución que impone la sanción. Para eso, se le remitirá la resolución sancionadora una vez que haya quedado firme. Preguntas, señor, está aquí, por favor, preguntas. ¿Preguntas? ¿Está claro? ¿Ningunos? ¿No hay preguntas? Continuamos entonces. Un momentito, señores. Ya, a ver. Acá dice, Arturo dice, se sabe que el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene propiedades a nombre del Estado en otros países. En ese caso, un verificador, ¿de qué zona correspondería? A ver, pero ¿de qué? No entiendo ahí, ¿no? Si, si está en otros países, ¿cómo lo va a regularizar la fábrica, no? Nosotros solamente regularizamos de Perú nomás, ¿no? O sea, ningún abogado.
Nosotros como registro público no registramos pues de otros países, nosotros registramos lo que está en el Perú nomás, ¿no? No tiene que ver aquí nada de un verificador, nada, ¿no? En este caso, si Perú tiene propiedades en otros países, son los sistemas jurídicos de esos países, ¿no? No tenemos nada que ver aquí nosotros los SUNAR. SUNAR es nacional nomás. Los verificadores actúan nacional nomás. No actúan a nivel internacional, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a decir, pues, que la cancelación, ¿no? Se va a realizar por registro competente de la sede de la zona registrada en que se tramitó el procedimiento sancionador, ¿no? Y se va a hacer en mérito de la resolución que pone la sanción. Entonces, por ejemplo, ¿no? En la zona de Ica se llevó a cabo el procedimiento, ahí se hace la cancelación. Y se va a remitir, pues, la resolución sancionatoria una vez que haya quedado firme. ¿Qué significa que haya quedado firme? Significa, pues, que no ha sido impugnado, ¿no? Si no ha sido impugnado, en esos casos, ha quedado firme, ¿no? A ver, tenemos nosotros aquí ya ver la parte sustancial del procedimiento sancionador, ¿no? Eso vamos a ver una vez que regresamos del break, pero quisiera adelantarles algo, ¿no? Las normas están previstas con un fin garantista, ¿no? Debe respetarse el debido procedimiento en todas las fases del procedimiento sancionador, ¿no? Y por eso se aplica, pues, principios, ¿no? Que le hemos mencionado, pero vamos a desarrollarlo, ¿no? Por ejemplo, empezamos con legalidad, ¿no? Y estos principios se van a aplicar en todo tipos de entidades. O sea, todas las entidades a nivel nacional, cuando quieran llevar a cabo un procedimiento sancionador, tienen que respetar estos principios. Uno de ellos es la legalidad, ¿no? Solo por norma, con rango de ley, podemos atribuir a las entidades la potestad sancionadora. O sea, una entidad no te puede sancionar si no hay una ley que así lo faculte, ¿no? Solamente te van a sancionar si esta entidad tiene, eh, se puede decir, pues, eh, facultades que una ley le ha dado, ¿no? Si no existe la facultad de sancionar con una ley, no tiene las facultades para sancionar. Entonces, solamente con norma, rango de ley, podemos atribuir a las entidades la potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas en las que a título de sanción son posibles de aplicar a un administrador, las que en ningún caso habilitarán a disponer la privación de libertad. Nosotros, como entidad administrativa, no te podemos disponer la privación de libertad, ¿no? Entonces, la primera regla es que solamente con rango de ley, una entidad tiene la potestad sancionadora. Muy bien, señores, vamos a desarrollar con calma estos principios. Vamos a explicarlo luego del break, ¿ya? Muchas gracias. Bien, señores, miren, continuamos. Como usted sabe bien, como funcionario público yo no veo casos privados, ¿no? Es el tema que también ustedes consideren, por favor, ¿no? Bien, hemos hablado de principio de legalidad y se refiere que las infracciones tienen que estar también tipificadas, ¿no? Y también solamente con normas con rango de ley podemos atribuir la facultad, la potestad sancionadora a una entidad, ¿no? Y también, pues, las consecuencias administrativas, que a título de sanción son posibles aplicar a un administrador. Es decir, no se pueden inventar sanciones, infracciones, y desde luego no se puede tampoco disponer la privación de la libertad, ¿no? En materia administrativa, ¿no? O sea, en un PAS, ¿no? El otro principio, creo yo, relevante es lo referente al debido procedimiento, ¿no? El debido procedimiento es entendido que no podemos imponer sanciones sin que se hayan tramitado
el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulan el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la vía de separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas. A ver, ¿qué significa eso? Mm, A nadie le puede notificar una resolución de sanción sin que previamente no le haya dado la oportunidad de defenderse. Tiene que haber un procedimiento respectivo y tiene que haber garantías, ¿no? Significa que ustedes tienen la oportunidad de probar, ¿no? Defenderse, prestar descargos, ¿no? Y tiene que diferenciar entre dos autoridades: la autoridad que va a llevar a cabo la instrucción y la autoridad que va a llevar a cabo, en este caso, pues, la sanción, ¿no? Otro principio importante es la razonabilidad, ¿no? Esto es, cuando se va a sancionar, la autoridad administrativa tiene que tener cuidado que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Eso tiene que ver con la ponderación, con la razonabilidad, ¿no? Pero si vamos a aplicar sanciones, tienen que ser proporcionales e incumplimiento, ¿no? Por eso es que existen faltas leves, faltas graves. Respetando eso, ¿no? A una falta grave le corresponde una sanción, a una falta leve le corresponde otra sanción. Y si es que vamos a sancionar, deben ser proporcionales al incumplimiento, ¿no? Como infracción. Y hay que tener en cuenta los siguientes criterios: el beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción. ¿Qué cosa ha obtenido cometiendo la infracción? Dos, la probabilidad de detección de la infracción. Y tres, la gravedad del daño al interés público y al bien jurídico protegido, ¿no? Esos son los criterios que hay que tener en cuenta al momento de sancionar, ¿no? El perjuicio económico causado. Ese daño eh, que se ha originado, eh, ¿cómo ha sido el perjuicio? ¿Qué tanto se ha perjudicado, ¿no? Económicamente hablando. La reincidencia por la comisión de la misma infracción dentro de un plazo de un año, desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción. Las circunstancias de la comisión de la infracción, la existencia o no de la intencionalidad de la conducta del infractor. Todo esto se va a evaluar al momento de imponer su sanción. Son criterios de graduación, entonces. Eso se llama razonabilidad. Otro principio importante, creo que es básico, es la tipicidad, ¿no? Yo no puedo sancionar si la conducta por la cual se te quiere sancionar no existe o no está regulada en la norma. Solamente son conductas sancionables en la vía administrativa las infracciones previstas expresamente con normas con rango de ley, mediante la tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía, ¿no? Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, pero no pueden crear nuevas conductas. Solamente con normas rango de ley podemos establecer esas conductas que se va a sancionar. Lo que va a hacer las disposiciones reglamentarias, ¿no?, son simplemente determinar, ¿no?, graduar, especificar las conductas o determinar sanciones, pero no puedo crear nuevas conductas sancionables a la prevista legalmente, ¿no? Salvo que la ley o el decreto legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria. La tipicidad es importante. Por ejemplo, si a ustedes le quieren sancionar y esa conducta no está tipificada en la norma, estarían violando el principio de tipicidad, ¿no? Y a través de la tipificación de las infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente por una norma legal o reglamentaria según corresponda. Por eso es que
Se les hizo ver cuáles eran las funciones del verificador, cuáles eran las obligaciones a cumplir. En la configuración de los regímenes sancionadores, se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto, de hecho, o idéntico fundamento, respecto de delitos o faltas y establecidos en las leyes penales. Por ejemplo, ¿no? En la ley penal sanciona los delitos de cohecho, corrupción. Esa misma conducta no te pueden sancionar en la vía administrativa, son conductas diferentes. Por eso es que hemos hablado que hay responsabilidad penal, responsabilidad administrativa, responsabilidad civil. Son conductas sancionables diferentes. Por eso es que yo no puedo sustentar en un régimen sancionador en la vía administrativa el supuesto de hecho, idéntico fundamento en los delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, señores, por favor? ¿Algunas preguntas? ¿Está claro? Muy bien. Continuamos entonces. A ver. La irretroactividad. ¿Qué significa? Son aplicables las disposiciones de sancionadores vigentes en el momento de la incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. ¿Qué quiere decir eso? Me quieren sancionar. Tienen que ver cuándo ha sido el hecho. Cuándo ha sido la conducta cometida. Si en esa fecha existía una norma prohibitiva que establecía la infracción, es correcto entonces. Pero si una ley sacan ahora y quieren que esa ley se aplique a un hecho pasado, eso no se puede dar. Porque eso viola lo que es la irretroactividad. Las normas se aplican al momento que ocurren los hechos. ¿Qué norma estaba vigente en ese momento? Si mi conducta en ese momento no era sancionable, no se me puede sancionar. Por eso es importante la irretroactividad. Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento del recurrir al administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores sean mucho más favorables. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, ¿no? Antes era considerada una sanción grave. Ahora sale una ley y dice que esa es una sanción leve. Entonces voy a aplicar la norma vigente. Solamente en ese caso. Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al presunto infractor y al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción. Incluso respecto a las sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva disposición. Entonces, ¿cuándo puedo aplicar en forma retroactiva las disposiciones sancionadoras? Cuando van a favorecer al presunto infractor o al infractor. Ahí sí se aplica. Pero si lo van a perjudicar, no se van a aplicar. ¿Qué es el concurso de infracciones? Cuando una misma conducta califique como más de una infracción, se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio que puedan exigirse las demás responsabilidades que establezcan la ley. Nuevamente, cuando hay concurso de infracciones, hay una sola conducta, pero aparecen varias infracciones para esa conducta. ¿Cuál voy a aplicar? La sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio que pueda exigirse las demás responsabilidades que establece la ley. ¿Y cuando hablamos de continuación de infracciones? En este caso, el administrado incurre en forma continua, es decir, no es instantáneo. Para que se pueda determinar la procedencia, la imposición de sanciones o infracciones en el cual el administrador incurre en forma continua, por lo menos deben haber transcurrido 30 días hábiles desde la imposición de la última sanción y se acredite haber solicitado al administrado que demuestre haber cesado la infracción dentro de dicho plazo. Es decir, en estos casos, en forma continua, el administrador va cometiendo infracciones. Para poder sancionar en esos casos, por lo menos tiene que haber transcurrido 30 días hábiles
desde la imposición de la última sanción, ¿no? Y desde luego tiene que haber solicitado al administrado que demuestre haber cesado en la infracción dentro de dicho plazo. Las entidades bajo sanción de nulidad no pueden atribuir el supuesto de continuidad o la sanción en los siguientes casos. Si está en trámite un recurso administrativo presentado dentro del plazo contra el acto administrativo con el cual se impuso la última sanción administrativa. Cuando el recurso administrativo interpuesto no hubiera recaído en acto administrativo firme. ¿Qué significa eso? El recurso administrativo puede ser una apelación. Y en este caso no ha recaído en un acto administrativo firme. ¿Qué es un acto administrativo firme? Que ya no se puede recurrir. Cuando la conducta que terminó la imposición de la sanción administrativa original haya perdido el carácter de infracción administrativa por modificación del ordenamiento. Antes era sanción, ahora ya no lo es. No lo puedo sancionar entonces. Porque acuérdense ustedes que las normas en materia de procedimiento sancionador favorecen al administrado. Si en ese momento era una infracción y ahora ya no lo es, podemos aplicar la norma más beneficiosa, ¿correcto? ¿Qué significa la causalidad? Bien, señores, la causalidad se refiere a la responsabilidad que tiene que recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable. Tengo que demostrar que esa persona ha cometido la infracción. Si en el procedimiento administrativo yo no llego a demostrar esa causalidad, es decir, hay una infracción y tengo que demostrar que esa persona cometió la infracción. En el caso de los verificadores, se expresa pues el informe, ¿no? Ahí está su firma y está certificante notario. Entonces, con eso estoy acreditando que el verificador es el que ha firmado el documento y entonces él asume su responsabilidad, ¿no? Por eso es que tengo que acreditar la causalidad. La responsabilidad va a recaer, reitero, en quien hace la conducta omisiva o activa para la infracción sancionable. Presunción de licitud. Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia contraria, ¿no? Es una presunción de que todos actuamos correctamente, ¿no? Pero se puede acreditar lo contrario. El otro principio es la culpabilidad, ¿no? La responsabilidad administrativa es subjetiva. Corresponde por cada sujeto, salvo que por ley o decreto legislativo se disponga la responsabilidad administrativa objetiva, ¿no? Por ejemplo, existe pues una infracción y ocurrió un hecho, yo tengo que buscar al responsable, ¿no? No simple hecho, no simplemente porque se ha ocurrido ese hecho, tengo que sancionar. Primero tengo que encontrar al responsable. Por eso es que se dirige contra la persona. Si no puedo determinar quién ha sido, no voy a poder hacer la sanción. Otro tema es el non bis in idem, ¿no? Si ya te sancioné antes, por la misma conducta, no te puedo sancionar ahora de nuevo, ¿no? Dos veces no te puedo sancionar lo mismo, ¿no? Es lo que dice, ¿no? No se puede imponer sucesivamente o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos que se aprecia la identidad del sujeto, hecho y fundamento. Si ya te sancioné una vez por ese hecho, de nuevo no te puedes sancionar por lo mismo. Dicha prohibición se extiende también a las sanciones administrativas, salvo la concurrencia del supuesto de continuación de infracciones. Entonces, si ya te sancioné una vez por ese hecho, no te puedes sancionar de nuevo por lo mismo, ¿no? Usted va a decir, "Oh, pues ya me sancionaste ya. ¿Por qué me vas a sancionar dos veces por lo mismo, ¿no?" Eso es violar el principio del non bis in idem, no dos veces por lo mismo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, señores, por favor? ¿Alguna pregunta de parte de ustedes? ¿Alguna pregunta?
Muy bien. El artículo 249 del texto único ordenado de la ley 27444, que es la ley de procedimiento administrativo general, nos dice pues que el ejercicio de la potestad sancionadora, es decir, las entidades que pueden sancionar, corresponde a las autoridades administrativas a quienes le hayan sido expresamente atribuidas por disposición legal o reglamentaria, sin que pueda asumirla o delegarse en forma distinta, ¿no? La potestad sancionadora corresponde a tal autoridad y esto no lo puede delegar. Yo no puedo delegar mi potestad sancionadora a otro. Y el artículo 251 dice, las sanciones administrativas que se impongan al administrado son compatibles con el dictado de medidas correctivas para ordenar la reposición o reparación de la situación alterada con la infracción del estado anterior. Es decir, en la medida de lo posible, podemos nosotros como entidad pública eh, dictar medidas correctivas, ¿no? Para que eso vuelva a su estado anterior, incluyendo los bienes afectados, la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, las que son determinados en el proceso judicial correspondiente, ¿no? Las medidas correctivas deben estar previamente tipificadas, ser razonables y ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y necesidades de los bienes jurídicos tutelados, que se pretenden garantizar en cada supuesto concreto, ¿no? Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en una disposición legal corresponda a varias personas conjuntamente, se responderán en forma solidaria a las infracciones que en su caso se cometan de las sanciones que le impongan. Entonces, si son varias personas las que han, en este caso, pues, tenido obligaciones que cumplir y hay una sanción, van a responder ellos en forma solidaria. O sea, todos van a responder. Sobre la prescripción ya lo hemos visto, señores, ¿no? Ya les hemos dicho que son 4 años, ¿no? Y se va a contar desde el día en que la infracción se hubiera cometido, si son instantáneas. Y son instantáneas, efectos permanentes, desde el día que realizó la última acción constitutiva de la infracción, o el día que cesó, en el caso de infracciones permanentes. ¿Desde cuándo empiezo a computar el plazo de prescripción? Solo se suspende con la iniciación del procedimiento sancionador. O sea, va corriendo el plazo prescriptorio. ¿Cómo lo suspendo como autoridad? Notificándolo, pues, el inicio del procedimiento sancionador. Muy bien. ¿Cómo se declara la prescripción? De oficio, ¿no? Pero también lo puede pedir el administrado como una defensa, ¿no? Los administrados pueden plantear la prescripción por vía de defensa y la autoridad debe resolverla sin más trámite que la constatación en los plazos. Si se declara la prescripción, la autoridad puede iniciar las acciones necesarias para determinar las causas y responsabilidades de la inacción administrativa, solo cuando se advierta que se hayan producido situaciones de negligencia, ¿no? Entonces, está bien, se da la prescripción, ya no te puedo sancionar, pero como entidad administrativa, tengo que iniciar una investigación para los que resulten responsables, porque se ha prescrito eh, esa responsabilidad. No solamente es que ya se archive el procedimiento porque ya prescribió, sino que hay que investigar quiénes fueron los responsables para que esa situación se llegue, porque no se investigó, ¿no? Y si había una diligencia, se le va a sancionar a las autoridades, ya no al administrador, ¿no? Sobre las características, ya hemos visto con ustedes, se notifica a los administrados, le damos un plazo para que haga alegaciones de descargos o medio de defensa. Hemos dicho que se inicia de oficio, ¿no? Hay que hacer la notificación al posible sancionado y hay que determinar pues la responsabilidad, ¿no? La autoridad instructora es el que va a recabar las pruebas y en este caso pues va a emitir un informe diciendo si hay infracción o no hay infracción, ¿no? Y ahí se emite un informe final de instrucción, ¿no? En ese informe final va a decir qué sanción se debe imponer, cuál es la infracción, la norma que prevé la sanción propuesta o la declaración que no existe infracción.
Incluso esta autoridad instructora puede disponer, puede disponer ah, acciones complementarias, ¿no? Para resolver el procedimiento. Puede mandar un oficio para que le informe. Lo importante es que este informe final de instrucción tiene que notificarse al administrador. La resolución que aplique la sanción o la decisión de archivar el procedimiento es notificada tanto al administrado como al órgano o entidad que formuló la solicitud o quien denunció la infracción. Si vamos a sancionar o vamos a archivar el procedimiento, hay que notificar al denunciante y también al administrador. ¿Cuáles son los eximentes y atenuantes de responsabilidad, no? Miren, son condiciones eximentes de la responsabilidad por infracción las siguientes. El caso fortuito o la fuerza mayor debidamente comprobada. Hay un caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada. Por ejemplo, ¿no? Hay un terremoto, ¿no? Hay una responsabilidad, ¿no? O hay un ataque terrorista y la edificación se cae, pues, ¿qué responsabilidad hay ahí? O obrar incumplimiento de un deber legal o ejercicio legítimo de derecho a la defensa. Tampoco, pues ahí, ¿no? Son eximentes de responsabilidad. Por ejemplo, ¿no? Un verificador que emite ese informe y lo denuncia al verificador. Abuso de autoridad, pero él dice, no, yo estoy cumpliendo un deber legal, ¿no? La incapacidad mental debidamente comprobada por la autoridad competente siempre que ésta afecte la aptitud para entender la infracción, ¿no? La autoridad competente tiene incapacidad mental. La orden obligatoria de la autoridad competente expedida en su ejercicio de sus funciones. También hay eximente de la responsabilidad. El error inducido por la administración. El administrador comete la infracción porque la administración le ha hecho inducir en error. O una disposición administrativa confusa o ilegal, también en esos casos. La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto de omisión. Cometí una infracción, pero antes de que me denuncien, lo corregí. Entonces, ahí puede ser, en este caso, eximente de responsabilidad, no se le va a sancionar. ¿Y cuáles son los atenuantes? En este caso sí te sancionan, pero te van a disminuir la sanción. Se inicia un procedimiento, el infractor reconoce su responsabilidad de forma expresa y por escrito, ¿no? En estos casos es un atenuante de responsabilidad. Si hubiera una multa, esta multa se reduce hasta un monto no menor de la mitad de su importe, ¿no? Y otros que establezcan por norma especial. ¿Cómo es la resolución que pone fin al procedimiento? En la resolución que pone fin al procedimiento no se pueden aceptar hechos distintos de los determinados en el curso del procedimiento. Por ejemplo, si iniciamos un PAS por las conductas A y B, pero cuando saco la resolución, dice X. No tiene sentido, ¿no? La resolución que pone fin al procedimiento tiene que ver con los mismos hechos determinados en el procedimiento, con independencia de su valoración jurídica, ¿no? La resolución será ejecutiva cuando ponga fin a la vía administrativa. La administración podrá adoptar las medidas cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no sea ejecutiva. ¿Qué pasa si el infractor sancionado recurra o impugne la resolución? En este caso, la resolución de los recursos que interponga no puede determinar la imposición de sanciones más graves para el sancionado. Esta es la prohibición puede dar reformatio imperio. ¿Cuál es el plazo para resolver los procedimientos? 9 meses.
desde la notificación de la imposición de los cargos. Se puede ampliar por 12 meses. Y en este plazo, el órgano competente debe emitir una resolución debidamente sustentada, ¿no? Se va a ampliar el plazo, previo a su vencimiento, ¿no? Y las entidades, si tienen un plazo mayor para resolver la caducidad, operará el vencimiento de este, ¿no? Transcurre el plazo máximo para resolver, no se notifica la resolución respectiva, se entiende automáticamente que ha caducado administrativamente el procedimiento y se procede a su archivo, ¿no? Tiene un año para resolver, 9 meses y 3 meses más si pido prórroga y no lo he resuelto, entonces ahí opera la caducidad, ¿no? Esta caducidad se declara de oficio por una competente, pero también lo puede pedir al administrado, ¿no? No es que entonces va a haber un proceso por siempre, ¿no? Hay un plazo que hay que resolver. Si la infracción no hubiera prescrito, el órgano competente evaluará el inicio de un nuevo procedimiento sancionador. El procedimiento caducado no interrumpe la prescripción. Entonces, ¿por qué se da la caducidad? Porque la entidad no ha resuelto, pues, en su plazo. Esta declaración de caducidad no deja sin efecto las actuaciones de fiscalización, así como los medios probatorios que no puedan o no resulte necesario ser actuados nuevamente, ¿no? Las medidas preventivas, correctivas y cautelares dictadas se mantienen vigentes durante el plazo de 3 meses adicionales, si no se dispone del inicio de nuevo procedimiento sancionador, ¿no? Vamos a ver un ejemplo, señores, y con esto terminamos el día de hoy. De ahí paso a las preguntas de ustedes. Esta es una resolución jefatural de Cusco, es del año 2019, y en este caso, pues, se está viendo las funciones, primero las atribuciones que tiene esta jefatura zonal, ¿no? Acá está, con la resolución, se resolvió sancionar a una verificadora, se le canceló su registro, y se notificó, pues, a la verificadora, ¿no? 2019, ¿no? Y habla el artículo 34 que hemos visto, el reglamento de índice de verificadores, y señala, pues, que se puede cancelar la inscripción del verificador del índice, ¿no? El verificador que se ha cancelado su inscripción no puede volver a solicitar su inscripción de luego de 5 años, ¿no? Conforme al artículo 218 del Código de la Ley 2744, el verificador tuvo la posibilidad de impugnar el acto administrativo mediante recurso de reconsideración o apelación, y tenía 15 días para hacerlo, ¿no? Y no ha puesto ningún recurso la verificadora, entonces ha quedado firme y consentida, ¿no? Y ha adquirido la calidad de causa juzgada. Por lo que se resuelve, conforme al artículo 22 de la Ley 2744, declarar firme y consentida la resolución jefatural. Y se remite, pues, la resolución al jefe de unidad registral para que proceda a realizar los actos registrales necesarios para proceder a cancelar en el registro de la verificadora responsable, ¿no? Bien, señores, esto es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy, ¿ya? Eh, Como verán, eh, entran bastante derecho administrativo, ¿no? Reglamentos e índices verificadores. He visto varios casos de paz, ¿no? Y generalmente lo que advierto es que en los medios de defensa los verificadores suelen indicar que en realidad ellos han declarado la fecha de la edificación porque así lo ha señalado el propietario. Ellos dicen, no es mi responsabilidad, ¿no? El propietario es el que ha señalado estos datos. ¿Por qué he puesto yo que ha terminado la construcción el año 2012? Porque el propietario me lo ha indicado. Si el propietario no me hubiera indicado, entonces yo no hubiera añadido esa fecha en mi informe, ¿no? Sin embargo, esa aseveración no es suficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque se entiende, pues, que estamos hablando de profesionales, ¿no? Que antes de firmar algo verifican la documentación, ¿no? Entonces, es muy fácil entrar a Google Earth y ver, pues, si a esa fecha había algún tipo de edificación, ¿no? O en todo caso, pedirle documentos que acrediten alguna fecha de la construcción, ¿no? De repente materiales de obra empleados, ¿no? Boletas, facturas, ¿no? Algo debe haber
para que se pueda, pues, tener al menos algún tipo de certeza con respecto a la fecha de la edificación de la construcción, ¿no? Porque generalmente por ahí se les sanciona, ¿no? Ellos indican una fecha de edificación distinta y la municipalidad dice otra cosa, y en ese caso, pues, se le cancela, ¿no? Administrativamente, ¿no? Y le dice verificadores, ¿no? Muy bien, señores, sus preguntas, por favor. Sus preguntas, ¿sí? Algunas preguntas que ustedes consideren necesarias. A ver, acá dice Brian. eh, Buenas noches. ¿Existe una sanción por un verificador público en casos de demore? Claro, ¿no? A ver, hay que distinguir eh, los diferentes títulos, ¿no? Si son títulos complejos o extensos, en ese caso hay una causal de justificación, digamos, ¿no? Por ejemplo, mire, si me toca calificar una inmatriculación, eh, no lo voy a poder calificar en los 7 días, ¿no? Por más que ustedes denuncien al registrador, porque esos títulos de habilitación urbana tienen que pasar, pues, por un área que es el área de catastro, ¿no? Entonces, por ahí, ahí estaría justificado, pero si fuera una transferencia, pues, un intestado, una compra-venta, y se ha excedido, por ejemplo, no sé, pues, 15 días se ha demorado, sí se puede sancionar a un registrador, ¿no? Porque no había, digamos, una causa justificante, ¿no? Viene otra pregunta de Judith, dice, ¿la sanción de verificador es solo a nivel nacional? No, es a nivel nacional, ¿no? Es decir, te sanciona en Ica y de ahí comunico a todas las zonas que tú estuvieras inscrita, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estás inscrita en Lima, pero también estás inscrito en Cusco y Arequipa. Entonces, el, el jefe zonal, cuando saca la resolución, ahí va a notificar a las demás zonales para que cancelen también de esas zonas, ¿no? Y por 5 años no vas a poder volver a inscribirte, ¿no? Porque alguien puede decir, ah, ya, me han sancionado, pero de nuevo me inscribo, pues, en otra zona, ¿no? No se puede hacer eso, ¿no? 5 años tienen que pasar, ¿no? ¿Alguna pregunta adicional, señores? ¿No hay preguntas? Pero recuerden siempre que hay dos instancias, ¿no? Una primera instancia que es el jefe zonal y también otra instancia que es el directorio, ¿no? Y pueden apelar ustedes y posiblemente, pues, en la apelación le puedan dar razón a ustedes, ¿no? Eso también tienen que conocerlo. Lo importante es que le notifiquen, ¿no? Y que señalen cuál es la conducta que presuntamente ustedes habrían infringido y cuál sería la posible sanción, ¿no? Entonces, una vez que se ha determinado eso, ustedes tienen que hacer su descargo y acreditar, pues, que no tienen responsabilidad en ese caso, ¿no? Por favor, señores, sus preguntas adelante, por favor. Preguntas, aprovechemos con el tema del procedimiento sancionador. ¿Alguna pregunta, señores participantes? Estamos en estos minutos finales ya de los temas a cargo del doctor Oscar Huerta. Doctor, Bien, parece que todo quedó claro, doctor Oscar. gracias, muchas gracias. Solamente para algunas reflexiones finales. Eh, Mire, en realidad es un poco delicado el tema de la regulación de edificaciones porque el verificador asume bastante responsabilidad, ¿no? El verificador asume responsabilidad en la regulación de fábrica porque él presenta una declaración jurada de que esa edificación no tiene una causal de improcedencia, ¿no? Él también hace una declaración jurada diciendo que esa regulación de edificaciones es conforme a los parámetros urbanísticos, ¿no? Y otra responsabilidad que asume también es que él, solo él, impone las cargas, ¿no? Si su informe técnico no aparecen cargas, yo como registrador no puedo ponerlo la carga. Y en ese sentido, si bien es cierto, la normativa le da un poder, una facultad al verificador, pero también le impone obligaciones. Entonces, uno tiene que sopesar, ¿no? Tiene que sopesar aquí y verificar, ¿no? ¿Tengo alguna documentación que respalde lo que dice el propietario? Entonces, eso es algo que ustedes tienen que evaluar, ¿no? Y por supuesto,
cualquier tipo de sanción tiene que respetar las reglas de debido proceso, ¿no? Tiene que señalarme cuál es la conducta que habría infringido, cuál es la norma legal que sustenta, y también la potestad sancionadora, ¿no? ¿Quién me quiere sancionar? Si tiene o no esa potestad legal, ¿no? Los principios de tipicidad, debido procedimiento, legalidad, todo eso tiene que cumplirse en un procedimiento sancionador. Y el tema de la notificación es importante, ¿no? Si no me he notificado y luego me quieren sancionar, yo te dice, pero están violando pues mi derecho. Muy bien, bien señores, ha sido un gusto estar con ustedes. Esta parte de la responsabilidad de los verificadores me parecía muy importante tratarlo, porque no se ve mucho estos asuntos. Generalmente se llega solamente a la regulación de edificaciones, el tema de las caras técnicas, pero no se analiza la forma en que se lleva a cabo el procedimiento, ¿no? Entonces, hoy día hemos tratado de ver las etapas de procedimiento, las reglas, ¿no? Las normativas aplicables al respecto. Espero me hayan podido entender. Muchas gracias, Ángel, nuevamente. Ya estaremos en próximos eventos. Eh, Cuídense mucho. Nos estamos viendo. Gracias, Ángel. Nos vemos.